Y bien, ahora vamos a checar esto a ver qué nos comenta el rufián referente al tema de Devani Escobar. Recordemos que en este caso se ha hablado mucho acerca de que nuestro personaje Don Mario ya también hizo algunos arreglos, algunos convenios, algunos tratos por debajo del agua para poder jubilarse antes de tiempo. Y bueno, es el clásico caso, ¿no? de que por algún lado se pide que se respeten las reglas, que se sigue el debido proceso, pero por otra parte se hacen convenios por debajo del agua para lograr beneficios. Así que escuchemos a ver qué tenemos por aquí. Se la ganó consecuencia de lo que le sucedió a Devani. Y yo considero que de manera cabal, cuando tienes la responsabilidad de ser maestro, con esa responsabilidad y esa vocación, como lo tienen muchísimos docentes, es entregar obviamente toda tu pasión para la educación de los jóvenes. Y dejar en claro que efectivamente a mí me hubiera gustado ver a un Mario Escobar que de verdad se entregase como tal a los alumnos y de manera cabal, incluso hasta por salud mental, siguiese dando clases. Porque a final de cuentas él es un representante de la educación del Estado. Me refiero a que obviamente la gente que pagamos impuestos, gracias a que pagamos impuestos, efectivamente muchos maestros pueden obtener este beneficio, pueden obtener obviamente este sueldo. Y me parece muy balagardo, me parece muy irresponsable que de verdad existan este tipo de beneficios consecuencia de actos atroces y que efectivamente no exista la convicción, los valores, la responsabilidad y que existan infinidad de cosas como tal que nos dejen ver que efectivamente existía una responsabilidad de parte del señor Mario Escobar para con Devani, donde honestamente yo no la estoy percibiendo en ningún momento. ¿De qué nos sirve decir que de verdad Devani era su muñequita cuando aquí lo tengo que ser y tengo que ser honesto con todos ustedes? En exclusiva lo estoy mencionando. Entrevisté a gente muy cercana a Devani Escobar, amigas cercanas, gente muy entrañable de Devani, hombres y mujeres, gente de Ok, su universidad y demás, que tienen la confianza y que tuvieron la confianza con ella para poder saber qué sucedía en su rol familiar, pero sobre todo en lo que había dentro de esa casa. Mario Escobar no la trataba bien, hay que dejarlo en claro. Habían muchos gritos, había mucho machismo y había muchos reprendimientos o regaños como tal. Y hay que dejar en claro que él mencionaba que era su muñequita, pero el señor Mario Escobar creo que lamentablemente no podemos hablar de lo que sucedía con Devani, porque las personas que obviamente me brindaron entrevistas y me contaron todo lo que sucedía en ese rol familiar, mm, pues me dejaron ver que existían muchísimos gritos. Tan solo es necesario hablar con los vecinos de esa zona para saber cuáles eran los gritos y cómo obviamente había un rol que no era saludable dentro de la familia Escobar. ok. Y sí, efectivamente una cosa es hacerte responsable tal vez de una joven que no lleva tu sangre, pero si de Ujú. verdad él la llamaba su muñequita, yo me sigo preguntando por qué la abandonó a su merced de madrugada. Saben, lo que siempre nos hemos preguntado aquí es, lo principal que siempre nos hemos preguntado es en este caso por qué ni siquiera contestó las llamadas. Hay gente que, por ejemplo, acomodando la versión a lo que más le agradaría escuchar o lo que más le gustaría que hubiera pasado, sale con la clásica respuesta de que, es que las amigas no le marcaron. Lo que pasó en ese momento fue que nuestro personaje Don Mario sí estaba al pendiente y no es que se haya dormido, pero las amigas no le marcaron. Bueno, ¿y por qué él no se comunicó con su princesa o con su nena o con su bebé o con su niña, ¿no? O su muñequita. Ahora, la otra cuestión, realmente cuando vemos a la princesa Deb caminando en la noche hacia la parte de Alcosa, te da la impresión como que ella tenía muchos deseos de regresar a su casa. Te da la impresión, por ejemplo, cuando están en el Didi, dentro del Didi, que ella realmente tiene el interés de regresarse a su casa. Como que ahí surge una duda, ¿no? Y si eso le sumamos que en ningún momento buscaron comunicarse con ella, peor todavía. Sigamos escuchando. Yo sigo preguntándomelo de una manera honesta, sin ofender, sin faltar el respeto. Darme cuenta que efectivamente el directo del día de hoy
nos dejó de enseñanza a Jen Yunao, que seguimos en este momento en vivo, nos dejó de enseñanza propiamente que los roles familiares deben de estar bien marcados, pero sobre todo debe de existir cierta confianza en la familia para que efectivamente no existan estos quiebres o estos momentos rotos de confianza a un nivel familiar donde si hubiese existido la comunicación, creo que infinidad de problemas, pero sobre todo si hubiese podido evitar o si hubiese podido tratar de obviamente alejar a la joven Devani propiamente de estos riesgos. Ok. Riesgos que independientemente de que ella haya cumplido 18 años, tenía la responsabilidad obviamente el padre. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, ya era 18 años, podía hacerlo de su vida lo que quisiese o lo que quisiera. Pero hay que ser honestos, incluso cuando cumples 18 años, debes de seguir obviamente aprendiendo justamente de tu entorno familiar para poder no arriesgarte y para poder no estar en esos riesgos de manera latente. Si ya te están diciendo que el estado es peligroso en la búsqueda. Lo que siempre hemos comentado aquí en el canal es precisamente que si lo ven desde el punto de vista en que la princesa ya era mayor de edad, ok, no hay ningún inconveniente. Únicamente entonces no hacer uso de la doble moral. ¿Cuál es la doble moral? Que usar los términos de niña, adolescente, según conveniencia, ¿verdad? Para asumir que todos los demás tienen la culpa o que todos los demás tuvieron la culpa, menos ella. O que la responsabilidad estaba en las amigas, en el Didi, que no era el Didi, en los integrantes de la fiesta, incluso como lo hemos comentado. Si pudieran decir que hasta Doña Pelos, que vive como a 3 cuadras, fue también responsable. ¿Por qué? Porque ella tenía la obligación de salir de su casa a medianoche para echarle un ojo. Sí, lo dirían. Bueno, y en ese caso del adulto mayor de edad, ¿cuándo se ha hablado de la responsabilidad? Ahí sí no, ¿verdad? Porque como lo he dicho, siempre basados en una doble moral. Usar los términos o verlo desde el punto de vista según conveniencia. ¿Para qué? Para que vaya acorde a la doble moral, que es la base principal que mucha gente tiene en sus vidas, en su día a día. Sigamos escuchando. En la pérdida de mujeres y desaparición de mujeres, bueno, pues si ya sabes que hay dientes de sable, pumas, osos polares y demás en la calle, lo que menos haces es permitir que obviamente pues tu muñequita salga a la calle para que se enfrente a este tipo de riesgos. Saben, ese es uno de los temas que siempre me dio mucha, pero bastante curiosidad. No solamente por el tema de la princesa Deb, porque vamos a suponer que pues ella simplemente pensaba en divertirse y que no medía los riesgos, aunque es muy raro. Yo sé que mucha gente va a decir, es que mira, a esa edad no te das cuenta. Es muy complicado, ¿saben? Porque ahora, sobre todo con el tema de las redes sociales, a cada rato vemos que en zonas cercanas pasa toda clase de cosas. Y antes, y solamente se podían llegar a considerar los hechos que a uno le tocaba ver, porque lo demás, uno decía, bueno, quién sabe si lo habrán inventado, ¿no? Quién sabe si tal familiar lo dijo porque pues quiere espantar a uno o por qué. Pero ahora, incluso hasta las personas más jóvenes pueden estar más enteradas y en tiempo real. Esa es una. Y la otra es que sus papás eran maestros o son maestros. Así que en formación secundaria, algo que recuerdo era muy común era precisamente eso. Incluso, por ejemplo, para los que tienen hijos o llegaron a tener hijos en edad de secundaria, era algo muy común que se mencionara, ¿saben qué? En especial si tienen hijas, vengan por ellas, sobre todo si son en el turno de la tarde donde están estudiando. O estudian durante el turno de la tarde, ¿por qué? Porque ya se dieron varios casos de que en una calle que estaba sola, que una calle que estaba oscura, pues abusaron de una estudiante o cualquiera de esas cosas. Así que, o sea, ¿cómo podrías permitir eso? Irte a dormir, a descansar tan tranquilamente, si es algo con lo que te relacionas en el día a día. Eso es lo que me parecería muy interesante.